vamos a dar comienzo a esta actividad en beneficio del tiempo de quienes se conectaron relativamente a tiempo. ¿Ya? Sé que hay varios que puede que les cueste un poco conectarse con tantas reuniones y ese tipo de cosas, así que la idea también de grabar esta sesión es para que después ustedes tengan acceso a ella. Claramente van a poder, quienes la vean en la grabación no van a tener la posibilidad de hacer preguntas, pero sí van a poder ver el contenido de la charla. ¿Ya? Sin ir más allá, vamos a comenzar de inmediato la charla que va a dar don José Agustín Errázuriz, que es MBA y doble grado con la Universidad Diego Portales y la Universidad de Pompeu en Fabra, Barcelona, España, diplomado en marketing de la Universidad Diego Portales, comunicador audiovisual profesional, certificado en Scrum Master, consultor especialista en innovación, transformación digital y agilidad con más de 18 años de experiencia en proyectos y emprendimiento basados en el uso de la tecnología de la información. ¡Wow! Así que eso, los dejo con José Agustín, que nos va a hablar hoy día acerca de las claves de la nueva industria 5.0. Así que es una temática muy importante donde también se va a ver harto acerca de inteligencia artificial. Así que José Agustín, le cedo la palabra a usted. Bienvenido. Muchas gracias por tu charla de antemano. Gracias, Carlos. Bienvenidos todos. Espero que estén muy bien. Bueno, ya ahí ya me presentó un poco Carlos. También decir que, aparte de esto, soy fundador de la empresa Rasuris Consulting. Eh, ya llevamos algunos años en el mercado. Y también soy profesor de los diplomados de la universidad de metodologías ágiles para las organizaciones, DevOps y Scrum, y diplomado de transformación digital ágil. Y algunas temáticas, estas temáticas son bastante transversales a ambos diplomados, ¿no? ¿De dónde vengo un poco? Yo, aparte de lo que salió ahí, también contarles un poco brevemente la historia que tengo detrás. Yo estudié originalmente cine, soy director de cine y televisión, trabajé un poco en televisión, trabajé en cine, haciendo principalmente guiones, y después llegué a la industria de los videojuegos a través de los guiones. Partí en una empresa se llama Wannabe Games, partí haciendo los guiones de los juegos y después me metí en la administración de los proyectos. Fuimos una de las primeras empresas probablemente en Chile que partió con Scrum, por ahí por el año finales de 2004, principios del 2005, y después me metí en todo lo que es administración de empresas, hice mi MBA, en fin. Eh, a Wannabe Games fue adquirida en más de una ocasión, finalmente terminamos siendo parte de Activision Blizzard y trabajamos con PlayStation, Nintendo, Microsoft. Eh, y después me independicé, armé varias empresas de materiales ecológicos, biotecnología, también una empresa de videojuegos. Y hoy día estoy enfocado principalmente en mi consulta, ¿ya? Aparte hago clases en la Universidad Católica, me les conté. Y ahora entrando un poco en materia, vamos a hablar un poco del contexto que en realidad probablemente ya todos más o menos conocen. Estamos en un contexto que ha sido cambios brutales en los últimos 10 años, eh, donde se declaró esto de la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, que incluye una serie de tecnologías y avances, eh, traspasados por supuesto con estos años de pandemia. Tenemos robótica, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la edición de código genético, robótica y microrobótica, impresión 3D, eh, inteligencia artificial, que ha estado muy de moda en el último tiempo. Pero para que se hagan una idea, por ejemplo, la edición del código genético, que fue vital en la lucha contra el COVID, la verdad es que hace unos 10 años atrás hacer una prueba de laboratorio para editar código genético se podía, pero era muy caro. Estamos hablando de una prueba que costaba entre 1.500 o 2.000 dólares la prueba. Con tecnologías como CRISP, unas más nuevas, eh, estos costos bajaron bastante. Incluso hay kits que uno puede comprar en internet hoy día por 20 dólares. ¿Ya? Eh, hoy día la, la investigación se multiplicó. El tema de las impresoras 3D no es solamente, por ejemplo, hacer algunos artículos en plástico en la casa. Hoy día la industria está analizando cómo implementar esto en múltiples eh, dominios. Pero, por ejemplo, uno de los más impresionantes que hay hoy día es que hoy día existen impresoras de carne. Hoy día podemos imprimir filetes,
de vacuno, de cerdo, de pescado. Eso es tecnología que existe hoy día, ¿ya? Y los costos son bastante, están bajando bastante comparado con la carne natural. Por lo tanto, es una tecnología que probablemente vamos a tener que darle doble clic luego. También tenemos el- el- la computación cuántica, que en realidad probablemente para, la- para todos nosotros que ocupamos un computador hoy en día para trabajar, no tenga una implementación real en el futuro, ni en el mediano plazo, ni probablemente en el largo plazo, pero sí para empresas y para instituciones que estén buscando, por ejemplo, análisis de miles y miles de datos. Una de las, una de las cosas que se tiene hoy día claro, por ejemplo, es que la computación cuántica eh, podría poner en peligro todo lo que es la seguridad y la ciberseguridad que tenemos hoy día. Es uno de los temas que también se está viendo. El tema de la inteligencia artificial, vamos a hablar algo de eso, no quiero adelantar mucho por ahí. Pero en el fondo estamos viendo un contexto que casi parece ciencia ficción. Yo estoy poniendo algunas tecnologías acá, hay muchísimas más. Están todos los días incorporándose al abanico de cosas que puede incorporar una organización, ¿ya? Eh, y esto es una de las cosas que quiero remarcar. Justamente en la universidad tuvimos un summit durante esta semana. Y una de las cosas que más hablo es que la tecnología ya pasó de ser un agregado a la organización y pasó a estar adentro de la estrategia, en el centro de la estrategia. Las organizaciones hoy día deberían pensarse más bien como organizaciones tecnologizadas que cubren ciertas necesidades, ¿ya? El centro del negocio tiende a ser tecnológico, principalmente, ¿ya? A través de la tecnología solucionamos múltiples problemas, ¿ya? Y ahí uno de los temas que tenemos que ver, porque resulta que esta cuarta revolución industrial o industria 4.0 ha venido a revolver el gallinero muchísimo en estos años. Y se ha hablado de esto de la transformación digital, ¿ya? Me imagino que lo han escuchado, que algunos ya a lo mejor incluso están cansados del término. Hay múltiples modelos, esto es un modelo bastante simplificado, pero en el fondo la transformación digital lo que busca es poner al cliente al centro de verdad, no estas declaraciones de buenas intenciones, sino que efectivamente poner al cliente al centro, tanto el cliente interno como el externo. Y esto tiene tres pilares que son fundamentales, que son la metodología, los procesos, la tecnología y la cultura. Sobre estos tres pilares se sostiene todo esto, centrado en el cliente, pero esto no es estático. Y esto no es estático porque en definitiva en cada uno de estos pilares se crean innovaciones, ¿ya? Innovaciones pequeñas o innovaciones disruptivas que en el fondo van haciendo que las cosas vayan avanzando. La organización como un todo va avanzando, por eso es una rueda. Y en el fondo cada innovación va pegando en alguno de los otros pilares también. Cuando yo muevo algo de cultura, finalmente lo que estoy también moviendo son metodología y procesos. Cuando muevo metodología y procesos, eso pega el apartado tecnológico que habilita esos procesos y esas metodologías. Y a su vez, esos cambios de tecnología también pegan nuevamente en cultura, por lo tanto, siempre estamos en un constante mover. Pero esto es lo interesante, esto es como un eje de un vehículo. Por un lado tenemos al cliente final y por otro tenemos a los clientes internos, ¿ya? Si nosotros no tenemos estas dos ruedas bien alineadas, el vehículo se nos va a ir para cualquier lado. Es importante que estas dos ruedas vayan avanzando y avanzando lo más al unísono posible, ¿ya? Esto no es tan fácil, evidentemente, pero es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos de transformación digital. Eh, y es más, probablemente estamos hablando de una transformación que es mucho más profunda solamente que pensar que en el impacto de las nuevas tecnologías están teniendo en la organización, ¿ya? No se trata solo de digitalizar cosas, ¿ya? Eh, pero para entender también de qué estamos hablando cuando hablamos de cuarta revolución industrial o industria 4.0 y los saltos que hemos pegado en el tiempo, es importante recordar las primeras. A veces se nos olvidan un poco y es bueno hacer un poco de historia. Lo primero es que la primera revolución industrial partió por allá en el año 1784 en Inglaterra. Eh,
basada en la producción de equipos de producción mecánica, impulsados por agua y energía de vapor. ¿Ya? Esto se materializó, por ejemplo, en los primeros telares que permitieron que las prendas de algodón fueran masivas. Antes eran extraordinariamente caras y con esta automatización empezaron a bajar los precios y fueron accesibles para la gran mayoría de la población. ¿Ya? Eh, no es que esta tecnología de impulsados por agua o vapor fuera demasiado revolucionaria, porque era cosas que se sabían. ¿Ya? Los molinos, los molinos ocupaban el viento u otros sistemas mecánicos para generar otros resultados. Pero en definitiva lo que aquí se planteó fue que en un mismo lugar poner muchos telares funcionando con algún tipo de energía que en el fondo multiplicara el trabajo de las personas que estaban en la fábrica. ¿Ya? Ya no se hacía a mano, sino que teníamos un efecto multiplicado. Esta primera revolución duró más o menos unos 100 años, hasta 1870, donde apareció la segunda revolución industrial, que es basada en la producción en masa que se alcanza gracias al concepto de división de tareas y el uso de la energía eléctrica. Cambiamos, cambiamos la matriz energética por una muchísimo más eficiente, que nos permitía hacer muchísimas más cosas en menor tiempo, y por otro lado hicimos un cambio cultural en la estructuración del trabajo de las personas que estaban involucradas. ¿Ya? De aquí viene, por ejemplo, el trabajo secuencial que puso Ford en su planta, que permitió bajar el valor de los vehículos y permitió masificar el auto. Acá la primera cinta, esto partió con la primera cinta transportadora en el matadero de Cincinnati. ¿Ya? Y esto también duró más o menos 100 años. En estos 100 años se perfeccionó el tema, el trabajo con la electricidad, la transmisión eléctrica empezó a llegar a todas las casas. Acá empezamos por fin a tener iluminación barata y permanente, o más o menos permanente, en los hogares. Acá empezó también a estructurarse el trabajo. Eh, Acá nació la estructura tayloriana de administración, que es la base de la administración que utilizamos hoy día en la mayoría de las organizaciones. ¿Ya? Por lo tanto, viene de aquí, de la segunda revolución industrial, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahora, después viene la tercera revolución industrial, que llega al año 70, 1970, en el cual aparece esta revolución basada en el uso de la electrónica e informática. Aquí aparecen las TI para promover la producción automatizada. ¿Ya? Y lo primero que pasó acá fue que pusieron un PLC, un controlador programable, en una fábrica. ¿Ya? Es en esta época en que nace Apple, que nace Microsoft, nace la computación en el hogar. Aquí se empiezan a renovar las oficinas, empieza a aparecer el computador en una oficina, empiezan a aparecer los computadores en las casas, aparece Internet, aparecen una serie de revoluciones que aceleraron la aparición de la cuarta revolución industrial por ahí, por el año 2010, 2012, por ahí empezaron a hacerse la transición y se declaró el 2016 por la web esta cuarta revolución industrial, que es basada en el uso de sistemas ciberfísicos, cibernéticos ciberfísicos. ¿A qué nos referimos con esto? Es una integración por Internet, entre computadores, entre robótica, entre un montón de tecnologías que estaban desconectadas. ¿Sí? Y si ven en el gráfico de al lado, el grado de complejidad de cada una de estas industrias o revoluciones industriales fue multiplicándose. Pero también, ¿cuál fue la gracia? Que fue multiplicando el efecto de cada persona que iba trabajando. ¿Ya? Con una persona ya no podía, no bastaba con atender con una persona, sino una persona podía atender a 5, 10, 15, 20 y a muchos clientes, ¿ya? Por ejemplo. En ese sentido, tenemos una serie de elementos eh, que en el fondo están integrados en la cuarta revolución industrial. Aquí aparece la Big Data, el Cloud Computing, todas estas cosas que habíamos hablado hace un rato atrás, pero acá hay un tema importante, que esto hay que centralizarlo en las personas. Aquí aparece el cliente empoderado, ¿ya? Que somos nosotros mismos. ¿Ya? Por primera vez empezamos a tener poder real, o sea,
las decisiones de las organizaciones. ¿Ya? Las organizaciones podían medir prácticamente en tiempo real, y de hecho en tiempo real hoy día, por ejemplo, qué estamos comprando, cuáles son nuestras preferencias, qué es lo que está pasando en las redes sociales, cuáles son las tendencias, y en función de eso vamos modificando la oferta prácticamente en tiempo real. Prácticamente en tiempo real porque estamos a puertas de hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hablamos ahora? Está empezando a aparecer esto de la quinta revolución industrial o la industria 5.0. Esto es un concepto que es bastante nuevo. Ya hace algunos años que hay personas que lo estaban mencionando, que probablemente ya habíamos entrado en un proceso para entrar en esta industria 5.0 y de alguna manera eh, esto es cierto, porque los cambios que hemos vivido en los últimos 2 años han sido brutales con respecto a lo que se estaba haciendo con la industria 4.0. Pero en realidad es una pequeña evolución también, ¿ya? Pero el efecto multiplicador es enorme. ¿Qué significa esto? Eh, la industria 5.0 todavía están definiéndose. Estamos hablando de el estado del arte en este minuto, de verdad, a nivel académico, a nivel de empresa, es algo que está recién empezando a aparecer. Pero lo que sí se sabe, porque hay varias definiciones que uno podría encontrar por ahí, es que lo que se busca con la industria 5.0 es recuperar la conexión entre humanos y máquinas, lo que se conoce como la colaboración hombre-máquina. HMC, y en contraposición a la automatización completa que estaba asociada a la industria 4.0. Cuando partió esto de la cuarta revolución industrial, una de las primeras cosas o los primeros temores que apareció fue que se iban a eliminar muchísimos puestos de trabajo porque las máquinas no iban a reemplazar, la inteligencia artificial no iba a reemplazar. Y una de las cosas que nos hemos ido dando cuenta en los últimos años es que en realidad es cierto que hay algunos puestos que han ido desapareciendo, pero la verdad es que la cosa va más bien por la colaboración. Estas son herramientas para ayudarnos a trabajar mejor, para generar efectos multiplicadores, ¿ya? Y en eso hay bastante consenso en este minuto. Lo que pasa es que estamos justo en este minuto de armar el proceso, de armar todo el sistema, e incluso a nivel legal, a nivel parlamentario, por ejemplo, todavía recién están haciendo las primeras discusiones. ¿No? Todavía no hay ninguna ley que regule, por ejemplo, la inteligencia artificial. Acá en Chile se acaba de aprobar en la Unión Europea un protocolo de manejo de inteligencia artificial que todavía no está firmado por los países, sino que se acaba de aprobar en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, estamos hablando de realmente el inicio de esto. ¿Ya? La industria 5.0 representa una evolución hacia el modelo de producción más colaborativo, donde los humanos y las máquinas trabajan juntos para lograr resultados óptimos, aprovechando lo mejor de ambas partes. ¿Ya? Eh, Efectivamente, hay una ganancia multiplicadora con el tema de la inteligencia artificial, con las redes sociales, con todas las tecnologías que nosotros vemos, que observamos en esta cuarta revolución industrial que estamos empezando que estamos tratando de incorporar a la organización. eh, hay un aspecto ahí colaborativo, pero el problema está también en que las organizaciones están recién partiendo con esto, ¿ya? No, hay muchas que todavía están recién analizando qué van a hacer. Eh, entonces, ¿cómo hacemos esta transición? Bueno, aquí vamos a dar unos pequeños vistazos, porque no tenemos tiempo suficiente para profundizar en todo esto. Pero lo primero es que vamos a hablar con respecto a la toma de toma de decisión. ¿Ya? No, esto lo vamos a hacer con un pequeño caso, puede que lo conozcan o no, pero en la Segunda Guerra Mundial empezaron a analizar a los bombarderos que iban a bombardear a el frente occidental. Cuando volvían los aviones, veían que venían bastante maltrechos. Los bombarderos les daban muy duro, la batería antiaérea, aviones, y se dieron cuenta que había zonas del avión que recibían más impactos que otras. Por lo tanto, los ingenieros aeronáuticos de la Real Fuerza Aérea y de Estados Unidos empezaron a analizar formas de mejorar el blindaje de estas zonas que recibían impacto. ¿Ya? Pero resulta que hubo un matemático que se dio cuenta que tenía un problema de visión, ¿ya? Había un sesgo con esto,
eh, con esto. Resulta que este es el sesgo de la supervivencia. Estaban observando a los aviones que habían vuelto, pero no estábamos viendo los aviones que no habían vuelto. Por lo tanto, la lógica era un poco al revés. Bueno, si estos son los aviones que volvieron, ¿a dónde le pegaron? A los aviones que no volvieron. Y lo que encontraron fue que efectivamente le habían pegado justo al revés. Las áreas que no habían sido golpeadas en los aviones que habían vuelto eran las que tenían que proteger. Estas eran la nariz, la parte de la cabina, los motores y la parte de la cola, porque normalmente se las cortaban y caían. ¿Ya? Entonces, esta es la recomendación de Adam Wald, que era matemático. Esto lo revisaron, efectivamente se hizo un análisis estadístico y efectivamente el problema iba por ahí. Y esto lo menciono porque muchas veces tiene que ver con esto de la toma de decisiones. Nosotros hoy día se ha hablado en esta cuarta revolución industrial, en estos los últimos años, de la toma de decisiones en base a la data. ¿Ya? Me imagino que en sus organizaciones puede que tengan o estén desarrollando algún sistema de BI con alguna de estas plataformas, puede ser Power BI, Link, Tableau, en el fondo para tener información y en tiempo real de sus negocios y en el fondo toma decisiones adecuadas en función de esto. ¿Sí? ¿Es esto cierto? ¿Cómo están, cómo están de adelantados con esto de la toma de decisiones en base a la data? ¿Existen tableros? ¿Tienen alguna herramienta de inteligencia de negocios? Acá, José Agustín, hay un comentario que dice, la inteligencia sí es una amenaza y va a reducir significativamente los puestos de trabajo. No estoy de acuerdo con lo que dice el expositor. Ok, lo vamos a conversar justamente ahora. Vamos a conversar también porque también hay varios sesgos ahí también. ¿Ya? Eh, por supuesto que puede ser peligroso. Podríamos llegar a lo que pasa con Terminator, pero vamos a conversar por qué es posible que no, ¿ya? Pero ahora estamos en esto de la toma de decisión en base a la data. Podemos tener todos estos tableros que pueden ser muy bonitos, ¿ya? Pero hay un montón de cosas que tenemos que tener previamente para que funcione, ¿ya? Y sobre todo tenemos que tener un proceso de toma de decisiones adecuado en base a la data. Porque no sé si les pasará lo mismo a ustedes, pero en muchas organizaciones se gasta mucho dinero en esto, pero finalmente la dirección no lo toma en cuenta para tomar decisiones. ¿Ya? Tienen la información, pero finalmente siguen tomando la decisión de la misma forma eh, eh, que se venía haciendo siempre, ¿ya? A pesar de que tenemos información. ¿Ya? Y para esto, les traigo este resumen de QLink para la toma de decisiones en base a datos. ¿Ya? ¿Hay algunos mensajes ahí? No existen muchos programas de datos analíticos. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Yo aquí les mostré tres. Hay varios que se pueden trabajar, eh, pero hay algunas cosas que hay que tener antes de hacer esta analítica de datos, por supuesto, tenemos que asegurarnos que nuestra base de datos esté limpia, que sean adecuadas, que en el fondo se hagan las preguntas adecuadas para poder llamar a- para poder llamar la información y que podamos analizarla de forma adecuada, que es el primer paso. Pero antes de esto, supongamos que tenemos nuestras bases de datos limpias, que están muy bien monitoreadas, que no tenemos ningún problema con la base de datos. ¿Ya? Si tenemos una base de datos bien estructurada y tenemos una buena herramienta, lo que viene es hacer la pregunta enfocada. ¿Qué queremos saber? ¿Ya? Eso normalmente no es tan fácil. No es que la base de datos y el Power BI mágicamente te va a dar lo que tú crees que necesitas o lo que estás pensando. Tienes que formular de forma adecuada las preguntas. ¿Ya? Pueden ser muchas preguntas. Entonces, por formular una pregunta enfocada. Pueden ser muchas preguntas, pero que sean enfocadas. ¿Ya? Segundo, adquirirlo y buscar los mejores datos disponibles dentro de lo que existe en nuestra base de datos. ¿Ya? El tercer paso es valorar y analizar críticamente los datos a analizar. ¿Ya? Esto es muy importante y a propósito de esto, le decía lo de los sesgos. Estamos con muchísimos sesgos a la hora de analizar los datos. Por lo tanto, tenemos que pues, tener una base de pensamiento crítico bastante fuerte. ¿Ya? Aquí el pensamiento crítico es muy importante. Los datos por sí mismos no nos sacan las inferencias.
nos pueden dar luces, ¿ya? Nos pueden dar agrupaciones de datos, nos pueden dar ciertos indicadores, pero la inferencia que podemos sacar de esos indicadores y las decisiones que podemos tomar vienen del equipo. Por lo tanto, tenemos que tener un desarrollo del pensamiento crítico. Segundo, finalmente aplicar, integrar los datos con su experiencia profesional y sea consciente de sus modelos mentales. A eso se refiere con los sesgos. Yo puedo tener varios modelos mentales si sé cómo pienso y cuáles son mis sesgos. Me es más fácil decir, mira, yo lo que veo es esto, pero no necesariamente es todo o es real o puede tener alguna desviación. Es por eso que cuando revisamos datos es bueno hacerlo en un equipo multidisciplinario, ¿ya? Que tengan distintos tipos de miradas, con distintos modelos mentales, para tratar de eliminar la mayor cantidad de sesgos posible, ¿ya? Eh, el paso siguiente es anunciar, decidir y comunicar, ¿ya? Una vez que se toma una decisión, se decide, comunica y finalmente se evalúa, se monitorea los resultados. Estos son los pasos para una toma de decisiones basada en datos. Hay otros modelos, por supuesto, pero ténganlo en cuenta. No es solamente tomar una decisión porque me tincó o veo los datos y digo, ah, el problema está aquí. Velo con equipo. Yo creo que la cosa va por acá. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa mi equipo? ¿Ya? Y en conjunto tomamos decisiones. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta y tenerlo claro para este nuevo sistema. ¿Por qué? Porque las máquinas nos van a ayudar, pero no nos van a ayudar en todo, ¿ya? Tenemos que tener un proceso dentro del equipo. Lo otro es ya hablar directamente de inteligencia artificial, que es un poco lo que está ahí en el chat, ¿ya? La inteligencia artificial es muy amplia, pero la verdad es que la inteligencia artificial no está tan avanzada, está avanzado mucho, pero no está tan avanzada como todos o como la gran mayoría cree o nos ha hecho creer, ¿ya? No tenemos una inteligencia artificial general, que es como, imagínense, si vieron Star Trek cuando hablaban con data, ¿ya? No tenemos una inteligencia artificial que en el fondo pueda actuar y razonar 100% como un ser humano, ¿ya? Son estructuras que en el fondo son modelos matemáticos que finalmente responden de cierta manera a las preguntas que nosotros le hacemos, ¿ya? Y son bastante específicas en algunos casos, mucho más específicas de lo que creemos. Por ejemplo, hay varias alternativas. Yo puse aquí algunas nomás, pero por ejemplo tenemos una inteligencia artificial que es lingüística como ChatGPT. Eh, Tú le puedes preguntar cosas, saca información de todo el link que tiene de información, internet y otras fuentes, y te estructura una respuesta como si le estuviera respondiendo una persona. Y lingüísticamente está perfecto, pero no necesariamente el dato está perfecto. Eso hay que revisarlo, hay que corroborarlo, ¿ya? Depende de dónde estuvieron las fuentes. Depende incluso de cómo yo pregunte, ¿ya? Porque si salió un artículo por ahí que lo comentaba un especialista en inteligencia artificial en este Summit, que si tú le preguntabas a ChatGPT que por favor te respondiera una pregunta matemática, pero hablando como el señor Spock, resulta que la respuesta era mucho más precisa que si se lo preguntaras de otra forma. Y la razón de esto es porque los papers están escritos de cierta forma que es como hablaba el señor Spock. Por lo tanto, la información la agrupaba de forma distinta y la podía exponer de forma más precisa, ¿ya? Tenemos otras inteligencias artificiales que nos permiten, por ejemplo, a través de un texto que nosotros le entregamos a la inteligencia artificial, cree una imagen, ¿ya? Y la modifique, y con todas las limitantes que todavía tiene eso, ¿ya? Tenemos otro tipo de inteligencia artificial, por ejemplo, que nos permite reconocer si una persona es una persona o un objeto inanimado. Podemos poner una cámara de vigilancia y poder detectar, por ejemplo, problemas de seguridad en una planta, si alguien tiene un casco de seguridad, el chaleco, o podemos poner una cosa. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de poner cámaras con inteligencia artificial para detectar ladrón o delincuente o terrorista. Se han hecho pruebas y ha sido un desastre porque efectivamente hay un porcentaje de precisión, sí, se puede detectar, pero hay mucho falso positivo. Inclusive si fuera un falso positivo de un 90%, o sea, un caso positivo de un 90, un 95, ¿qué pasa con ese 5% de falso positivo? ¿Ya? Entonces el riesgo es muy alto.
Pero sí tenemos una inteligencia específica, como yo, lo que te permite identificar objetos y en el fondo desarrollar sistemas de alerta o de emergencia, por ejemplo, en plantas, ¿ya? Para detectar situaciones visuales. Por otro lado, tenemos otro tipo de inteligencias artificiales que son de modelos de recomendación, que esto sí lo ocupamos bastante en nuestro día a día. Por ejemplo, alguien que compra en Amazon o alguien que consume productos en Netflix, películas, series, tiene un sistema de recomendación, ¿ya? Esto está hecho con inteligencia artificial y una inteligencia artificial que en el fondo está preprogramada para recomendarte cosas, no necesariamente las cosas más evidentes, sino cosas que efectivamente te podrían entrar dentro de tu ámbito de cosas que no pensaste que querías comprar, pero que podrías comprar, ¿ya? Por lo tanto, el abanico es enorme, pero no tenemos una única inteligencia artificial que abarque todas estas cosas y muchas más, por lo menos, sino que tenemos que elegir con cuidado. Por lo tanto, cuando hablamos de esta quinta revolución industrial, tenemos que hablar también de una adopción exitosa, una aplicación exitosa de inteligencia artificial, y por lo tanto tenemos que tener las preguntas adecuadas. Tenemos que preguntarnos para qué queremos esto, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuál de estas inteligencias artificiales vamos a ocupar? ¿Cuáles son las que más se ajustan a lo que necesitamos? ¿Y cómo la vamos a ocupar? No son, no son las mismas para las distintas soluciones. No voy a aplicar un chat GTP para solucionar un problema de logística, por ejemplo. No me lo va a poder hacer, ¿ya? Entonces, tenemos que hacernos estas preguntas y hacerlas en serio, ¿ya? Porque es muy frecuente que las gerencias o los directores digan, tenemos que implementar inteligencia artificial porque es lo que lo lleva, es la moda, o ni siquiera te dicen que es la moda, hay que hacerlo. Perfecto, sí, porque hay información que dice que efectivamente esto hay que hacerlo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Para qué? ¿Cómo? Es muy importante, esto tiene que estar alineado a una estrategia. Sin estrategia no funciona, ¿ya? Eh, ¿Para qué incorporar inteligencia artificial? El objetivo central es generar valor de negocio y evitar que en la tecnología porque sí o por moda, ¿ya? O sea, tenemos que generar valor y para generar valor tiene que estar muy alineado con la estrategia de la organización, alineado con la estrategia tecnológica también que podemos tener, ¿ya? No podemos tratar de encajar algo que realmente no funcione en nuestra estructuración tecnológica. Tenemos que ver cómo hacerlo y a lo mejor tenemos que hacer un plan un poquito más largo, no va a estar en un año, va a estar en tres, pero en definitiva tenemos que tener muy claro para dónde va, ¿ya? ¿Y qué ejemplos de inteligencia artificial podemos ocupar? Podemos optimizar operación para reducir costos, realizar recomendación para maximizar ventas, analizar lenguaje para automatizar atención, por ejemplo, y reconocer visualmente situaciones de atención, un poco lo que hemos visto, lo que les estaba explicando anteriormente, ¿ya? Eh, lo que estamos tratando de hacer acá, con estos ejemplos, es maximizar, multiplicar el efecto del trabajo de los operadores o de los colaboradores que tenemos hoy día. En general, lo que ha pasado con las inteligencias artificiales es que en un principio pasó que se incorporaban ciertos elementos, se despedía muchísima gente y después se daban cuenta que necesitaban el conocimiento que se había salido. Entonces, lo que ha pasado es que nos hemos dado cuenta que el- lo que hay que hacer no es aumentar la plantilla de gente, sino que tenemos la misma plantilla, pero con más tecnología. Y eso genera un efecto multiplicador por cada una de las personas que están trabajando, ¿ya? Podemos atender a más clientes, podemos atender muchísimo más trabajo, podemos ser mucho más eficientes y eficaces, ¿ya? Pero eligiendo muy bien lo que estamos haciendo, ¿ya? ¿Qué queremos? ¿Optimizar operación? Perfecto, para reducir costos. Perfecto. Que necesitamos un sistema de recomendación para maximizar las ventas de la página o maximizar la venta en un local y ver cómo lo planteamos dentro del local para que la gente lo pueda ver. Perfecto, esa es otra opción. Reconocer visualmente una situación de atención, de peligro o de análisis de consumidores. Perfecto, no hay problema. Analizar el lenguaje para automatizar atención. Perfecto. Podemos mejorar nuestros niveles de atención con inteligencia artificial. En algún minuto probablemente va a coexistir inteligencia artificial con operadores telefónicos que nos puedan atender, por ejemplo, pero que ya el periodo de atención y el sistema ticket ya probablemente no exista. Están en proceso este tipo de cosas, ¿ya? Eh, ¿Qué desafíos existen hoy día para adoptar inteligencia artificial en las organizaciones? Aquí hay un reporte del año 2022 que la verdad es que arroja bastantes luces. Primero, distingue que hay organizaciones que no están haciendo nada, saben que tienen que hacer, pero no están haciendo nada.
hay algunas que lo están evaluando y hay otras que están en producción. ¿Ya? Y lo que se han encontrado es que en realidad, primero que nada, falta gente con las habilidades necesarias. ¿Ya? Poder contratar con la gente con las habilidades necesarias. Hoy día está saliendo mucha gente de las universidades, están con magísteres, con temas en inteligencia artificial, pero aún falta. Y los muy buenos normalmente se van a empresas más reconocidas. Antes los contrata Google, los contrata Amazon. Entonces, le es más difícil a las empresas que tienen menos renombre o que son más pequeñas poder contratar eh, gente que les pueda trabajar esto de forma adecuada. ¿Ya? Esto se debería regularizar en el tiempo a medida que haya un universo más grande de gente trabajando en esto, pero en este minuto es un problema muy importante. ¿Ya? El segundo problema que detectaron es algo que yo ya mencioné, la calidad de los data lakes, los lagos de data. En general, las empresas los últimos años han sido muy descuidadas. Yo estoy hablando en general, por supuesto, hay empresas que son muy detallistas en el manejo de su información, pero hay otras que no han sido tan tales. ¿Ya? Y cuando se empieza a implementar este tipo de cosas, empiezan a saltar las alarmas. En un principio pareciera que está todo bien y resulta que su información no está tan depurada como pareciera y no está tan bien clasificada. No podemos hacer clústeres de forma adecuada. Y esto tiene que ver con problemas de calidad de la data. Por lo tanto, es un problema para implementar la inteligencia artificial. eh, la inteligencia artificial funciona sobre ese data lake. Por lo tanto, si la base está mal, la inteligencia artificial no va a funcionar nunca bien. Por lo tanto, hay que corregir lo que está de base. Eh, Dificultades para identificar los casos de negocio adecuados. ¿Ya? Una de las cosas que hoy día es casi evidente, pero no se trabaja también, es que desde el mundo tecnológico, desde los departamentos de tecnología, les cuesta mucho hacer los casos de negocio para poder vender estas cosas de Internet. ¿Ya? Eh, por lo tanto, es importante que elaboren y que en el fondo tengan elementos dentro del equipo que puedan elaborar efectivamente un caso de negocio potente. ¿Ya? Y en esto se pueden apoyar también en las otras áreas. Las áreas que van a terminar usando estas cosas puede ser el área comercial, el área de marketing, el área de operaciones, el área de finanzas. Eh, Júntense con esta gente, ojalá ellos vendan el proyecto, ellos están muy acostumbrados a tener que vender casos de negocio. Por lo tanto, la estructura colaborativa es muy importante para, primero, poder venderlo de forma interna y después poder desarrollarlo de forma interna. ¿Ya? Inclusive si están trabajando con un externo, tienen que hacer todo este trabajo. Desafíos de infraestructura técnica, desafíos culturales, ¿ya? Desafíos culturales que las mismas personas, nosotros mismos, no creemos que realmente necesitamos una inteligencia artificial. Y es muy probable que la mayoría de nosotros, o los que ustedes que están escuchando, puedan creer que no se necesita. Pero la verdad es que ayuda mucho a multiplicar, a tener un efecto multiplicador en el trabajo que tenemos, ¿ya? Y así con varios, ¿ya? Estos son los principales. Por lo tanto, hay desafíos todavía para la incorporación, ¿ya? Pero todavía no hemos llegado al nivel de tener un Skynet, ¿ya? Si bien es cierto, a nivel militar está muy avanzado en los sistemas militares, en el sistema robótico, eh, y pueden ser sin riesgo, y por eso es importante que la legislación avance y haya cierto control de esto. Por eso Elon Musk y otros firmaron una carta hace un tiempo atrás que por favor se, se frenara un poco para que en el fondo analizáramos las consecuencias y cómo podíamos controlar esto de alguna manera. Tiene toda la razón. Es, eh, Todavía no estamos ahí. Pues la verdad es que todavía no estamos ahí. Y ahora hay una discusión en este minuto si qué tipo, hacia dónde vamos a llegar. Hay gente que dice que vamos a llegar muy pronto, de aquí a 2030, a una inteligencia general, que es lo que les decía, esto que una máquina piense como un ser humano. Hay otro grupo de gente que dice, no, ¿sabes qué? Nosotros estamos desarrollando una inteligencia artificial que no apunta directamente a eso. Lo que va a pasar es que vamos a llegar a algo parecido, pero nunca va a ser exactamente igual al ser humano, ¿ya? Porque lo que estamos desarrollando es distinto. Y aquí en el Summit, de hecho, dijeron un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Eh, Hagan de cuenta que el ser humano estuvo toda la historia tratando de volar como los pájaros.
desde Da Vinci había en diseño, tratando de volar, cómo podíamos aletear, en fin, un distinto tipo de máquinas, hasta que los hermanos Wright desarrollaron el primer avión, ¿ya? Y el primer avión no aleteaba como un ave. O sea, estamos volando, pero no estamos volando como pájaro. Lo que descubrimos fue la lógica que había detrás, y eso lo simplificamos y lo adaptamos a un tipo de maquinaria, un tipo de ala, que en el fondo hace que la fricción sea distinta en el del aire, en la parte de arriba y abajo, y nos genera sustentación a cierta velocidad. Y después salió el helicóptero con algo parecido, en fin. Pero es algo parecido que nos permite hacer el vuelo, pero no es lo mismo. Por lo tanto, este grupo de gente, que hay un montón de académicos y empresas, opina que la cosa va a ir por ahí, que efectivamente va a tener algo parecido, pero no exactamente igual. Y hay un intermedio, que hay una pelea ahí, que hay gente que dice que en realidad nosotros pensamos que el hombre es muy inteligente y no es tan inteligente en realidad, y que las posibilidades de que la inteligencia artificial funcione más o menos mejor que nosotros en realidad no es tan importante. Por eso estamos justo en un minuto que hay muchas posiciones, eh, eh, mucha discusión, que está muy interesante por lo menos. Estamos justo en el estado del arte, ahora están las cosas pasando, no es en nada sentado, pero están esas tres posiciones. Y una cosa, y yo le digo cuál es la mejor o peor, están estas posiciones, infórmense. Yo tengo mi opinión. Mi opinión va más por el lado de que efectivamente no va a llegar a terminar a ser exactamente va a ser muy difícil que lleguemos a una inteligencia general, por cómo se está desarrollando hoy día la inteligencia artificial. Eh, y en la tercera patita que les quería mencionar, de esta revolución que viene arrastrándose de la cuarta, en realidad, es el equipo de alto desempeño. Creo yo que todos han escuchado hablar de esto del equipo de alto desempeño. ¿Saben lo que significa un equipo de alto desempeño? Para poder trabajar a inteligencia artificial, para poder hacer toma de decisiones efectivas con la información que hay y tener la información y que en el fondo hacer los proyectos y trabajar en las cosas que corresponden, necesitamos equipos. ¿Ya? Y el salto grial de todo esto es ojalá llegar a un equipo de alto desempeño. Eh, ¿Saben nada menos de qué estamos hablando cuando hablamos de alto desempeño? ¿O lo han escuchado? Ok. Un equipo de alto desempeño tiene que ver con un modelo de formación de equipos que es el modelo de Plus-Two, ¿ya? Talman lo que decía es que todo equipo, todo grupo humano, tiene un proceso para formarse, ¿ya? Y primero está la formación, que es cuando nos hagan de cuenta sus equipos, cuando se reúnen por primera vez, tenemos que trabajar en un proyecto, perfecto, se juntan. Las primeras interacciones son de muy buenas intenciones en general, todos quieren que el proyecto salga bien, dicen entender muy bien qué es lo que hay que hacer, pero con el tiempo, a las pocas semanas empiezan los conflictos, que hay distintos puntos de vista, uno entendió una cosa, el otro entendió otra cosa, en mi área se hace una cosa de cierta forma, ciertas cosas en mi área se hacen de otra forma. Eh, Hay personas que son más estructuradas, hay personas que son menos estructuradas, hay personas que son más holísticas, hay otras que son mucho más concretas, y todo eso genera conflicto. Es absolutamente normal que en un grupo de personas, de dos personas, se genere conflicto. Imagínense un equipo que son 8 personas, no más. Por supuesto que hay conflictos. Hay conflictos de interés, hay conflictos de todo tipo. Por lo tanto, tenemos un periodo de tiempo que son un mes, 2 meses, y que esto se va puliendo, ¿ya? Tratamos de llegar a acuerdos, tratamos de llegar a formas de trabajo, en fin. Y en algún minuto este equipo, 2 meses, 3 meses, lo que sea, llega a un proceso que es normalización. Logramos trabajar de una forma cohesionada, no perfecta, siempre con ciertos, con dificultades tal vez, pero logramos tener mecánicas de resolución, ¿ya? Y tenemos la posibilidad de hacer toma de decisiones de una manera más o menos efectiva. Por lo tanto, un equipo normal es lo más común de que hay. Pasa por este. Pero, después de un tiempo, algunos equipos logran un nivel de compenetración tal que logran un desempeño. O sea, logra sus objetivos, todos sus objetivos, prácticamente sin conflicto o sin conflicto aparente. ¿Por qué? Porque se conocen muy bien, tienen una compenetración, sabe quién hace qué, hasta dónde llega cada persona, qué es bueno, quién es quién para qué. Entonces se arman de tal manera que son altamente efectivos y eficientes.
Eso es un equipo de alto desempeño, ¿ya? Eh, pero es muy difícil llegar ahí. Y hay otro problema que a lo mejor algunos equipos lo que les falta es tiempo para llegar ahí. Pero resulta que viene la siguiente fase que es la terminación. Y la terminación ocurre cuando basta con que un solo miembro del equipo abandone el equipo. Aunque incorporen una persona o no la incorporen, el proceso de formación empieza a ocurrir de nuevo. Por lo tanto, tienen que volver así. Y si estamos cambiando los equipos constantemente, nunca llegamos a ese empeño porque lo que estamos buscando a duras penas es lograr normalidad. Esa es la razón de que hay pocos equipos de desempeño. De hecho, la psicóloga investigadora, Wegan, perdón, dice que la mayoría de las organizaciones solo llegan al 17% con equipos de alto desempeño, ¿ya? Y que les toma entre 6 y 8 meses para llegar a ser un equipo eficaz. Es decir, que logre objetivos con éxito y trabaje sin conflictos, ¿ya? Eh, por lo tanto, hay que tomar una decisión acá. Si son pocos y sabemos que es muy complejo que efectivamente tener un equipo con tanto tiempo trabajando conjunto para llegar a alto desempeño, lo que se ha visto hasta ahora es que en realidad lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es tener muchos equipos normalizados y tratar de tener algunos equipos de alto desempeño, porque eso es lo que vamos a lograr tener. Pero van a ser como nuestros equipos SWAT, ¿ya? Nuestros boinas negras. Son equipos especializados que en el fondo logran resultados rápidos y trabajan en cosas bien específicas, ¿ya? Son nuestros equipos de elite. Es muy caro mantener muchos equipos porque en el fondo no tenemos que mover ni un ápice de lo que está haciendo cada equipo para que no se produzcan estas desviaciones. Por lo tanto, es muy importante tener esto en cuenta cuando creamos nuestro equipo y los vamos a mantener, quiénes van a ser de alto desempeño y qué equipos van a ser normalizados. Y eso nos va a ayudar a planificar de forma eficaz y eficiente todos estos procesos que estamos haciendo para que efectivamente la tecnología que estamos incorporando nos ayude a llegar a los desafíos. Porque acá hay dos componentes, no solamente la tecnología, son las personas también. Hay una cultura detrás. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué tenemos que hacer todas estas cosas? ¿Qué efecto podría tener un impacto en nuestra organización? McKinsey hizo una encuesta, salió ahora, hace poco, el año pasado, y los efectos son brutales, ¿ya? En cuanto a que los equipos tienen eh, efectos multiplicadores cuando incorporan, por ejemplo, plataformas eh, de, de networking, elementos de operaciones e innovación apalancados sobre inteligencia artificial, ¿ya? Em, Tener estructuras tecnologizadas que sean robustas para que la empresa en el fondo pueda crecer a partir de ahí, es brutal también. El talento tecnológico, que decir. Y esto tiene ciertas variaciones de acuerdo a las industrias. ¿Por qué? Porque hay componentes culturales que pegan en cada uno. Cuando hablan aquí de laggards y líderes, el laggard es el que se va quedando atrás, ¿ya? Versus de los líderes, los efectos multiplicadores entre uno y otro son enormes. ¿Eh? Con el uso de inteligencia artificial, el manejo, por ejemplo, de un banco, por dar un ejemplo, un banco que tiene segmentado correctamente a sus carteras es capaz de vender hasta 6 veces más a esos clientes que ya tiene captado que un banco que no lo tiene. Por lo tanto, el tema de la inteligencia artificial y que en el fondo la información y la toma de decisiones esté de forma estructurada, de forma adecuada, tiene efectos reales en las organizaciones y tiene impacto en el EBITDA y tiene impacto en el valor de la acción final. Por lo tanto, no son cosas para mirar a mirar a menos. No hay hay que tratar de no ir demasiado sesgado, con demasiado susto. Hay que empezar a informarse y ver realmente qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve. ¿Ya? No estoy diciendo que de aquí a 10 años todas las organizaciones van a tener out manejando toda la operación. Eso no va a pasar, probablemente. Lo que va a pasar es que vamos a tener equipos de personas que van a estar trabajando con estas inteligencias artificiales, con todos estos sistemas de tomas de decisiones, y que en el fondo van a estar multiplicando el trabajo. ¿Ya? Todas estas cosas y mucho más, por supuesto, lo vemos en algunos de los diplomados que trabajamos en la universidad. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por asistir.
Gracias, José Agustín, por tu charla. En realidad yo creo que es interesante, bueno, una conversa que podría dar para horas, como estuvimos haciéndolo en estos días. Unos días atrás tuvimos un summit, hace un tiempo atrás, bueno, ayer terminó en la universidad, y entre varias cosas se tocó este tema de la inteligencia artificial también, el tema de los equipos, así que creo que es un pilar fundamental de tomar en cuenta y ver que ya está pasando la realidad. De hecho, conversábamos acerca de, por ejemplo, el tema del WorkCoin, que es este bicho que te escanea el iris y te dan una participación dentro de su criptomoneda, que finalmente es el objetivo de esta empresa, que tener esta información del iris. Así que lo encontré interesante de investigar porque hay mucha gente que se está empezando a meter en estos temas. Bueno, como Sí, mencionaba José Agustín, no puedo hacer la sesión sin antes mostrarle un poco a nivel global respecto a lo que conversó él, que hemos desarrollado en el ámbito más de diplomado. En educación profesional tiene una cartera muy amplia de diplomado. De hecho, si acceden a la página web, pueden encontrar dos que tienen mucho que ver con lo que conversó hoy día José Agustín. De hecho, él es profesor de estos dos diplomados. Uno es el de metodologías ágiles para las organizaciones, donde se enfoca bastante a DevOps y Scrum. El porqué de aquello es porque también este diplomado incluye los vouchers de certificación para poder realizar certificación en Scrum a nivel 1, 2 y DevOps también, ¿da? Aquí pueden ver el programa, si se dan cuenta, está los fundamentos, después está un nivel más avanzado de Scrum y lo mismo en DevOps, o sea, poder tener el manejo de esos dos frameworks que hoy día son de PeopleCert, ¿ah? La universidad es partner estratégico de PeopleCert y podemos entregar estos diplomados con certificaciones oficiales de estos proveedores o de proveedores de conocimiento y certificación a nivel internacional, que lo hacen muy bien a la hora de poder comprobar conocimiento en estos ámbitos y obviamente entregarle las chapitas a los profesionales en estas materias, ¿da? En este diplomado, José Agustín claramente y Belisario son los profesores principales y, por supuesto, tenemos todo el soporte de educación profesional de la Universidad Católica para poder entregar esta información a ustedes. Acá en la página web también pueden encontrar cuándo comienza. Esto comienza en mayo, el tipo de clases, online, clase en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que José Agustín, por ejemplo, está en un Zoom, por ejemplo, haciéndole clases y después compartiendo todo en una plataforma documental que se ha preparado para esto. Otro diploma que es bien interesante, que también apalanca bastante las temáticas de la industria 5.0 que mencionó José Agustín, es el diplomado en transformación digital, que también tiene como este sabor que le llamamos nosotros ágil, ¿no? Que también busca entregar hoy día herramientas para potenciar la transformación digital, tomando en cuenta no solamente el punto de vista de la agilidad en sí como frameworks de DevOps y Scrum, que también se ven a nivel general en este diplomado, sino también dando temáticas o habilidades en temas como innovación, donde José Agustín también es experto, hablando de otras metodologías para desarrollar estrategias de transformación digital, es decir, mirándolo de un nivel un poco más arriba, y otras herramientas también para poder incluir dentro de la estrategia, ¿no? Cuando hablamos de la estrategia de TI, cuando hablamos de la estrategia de transformación digital, van en ejes quizás paralelos o iguales, pero aquí lo que buscamos también es entregarle todas esas alternativas. Así que claramente mi invitación final es a que revisen esta información. Probablemente los vamos a estar invitando a más webinars durante el año, y la idea también es empezar a potenciar como todo este ámbito más académico y que están relacionados a estas tendencias tecnológicas, podríamos decir así, como transformación digital, inteligencia artificial, también la gestión de equipos de trabajo, de gestión de equipos de trabajo que tengan que ver también con equipos más ágiles, etcétera, ¿verdad? Así que no sé, creo que vi algunas preguntas por ahí. Muy buen punto de reflexión, dice Antonio Parra. Muchas gracias, don Antonio, por su conexión. Roberto Contreras, la parte de los equipos muy bueno. Ahí sí estoy muy de acuerdo, dijo. No estuve en un inicio muy de acuerdo con el tema de inteligencia artificial, pero la parte de los equipos muy bueno. Y el link de los diplomados. Mira, acá es súper simple. Tienes que meterte. Voy a compartir de nuevo mi pantalla para que veas cómo lo hago. De hecho, yo lo hago así, no me sé el link de memoria. Me meto a Google, pongo educación profesional UC, me aparece la página al inicio. Están pagando por Google Ads, así que sale en primer lugar. Y uno pone los diplomados. En este caso sería diplomado metodologías, ¿ya? Y ahí no me apareció ninguno.
Diplomado en metodologías ágiles. Bueno, le digo que me faltó el end, ¿ves? Ahí. Pero aparece de inmediato cuando uno pone el nombre. Voy a dejar este en particular en Una el chat. DevOps y Scrum debería aparecer también. Sí, también por DevOps y Scrum. Voy aquí a poner en el chat primero el de metodologías ágiles y también el de transformación digital, que lo voy a buscar ahora. Diplomado en transformación. Por mientras lo buscan, les quería dar un Este, extra del el diplomado de DevOps y Scrum. Tanto Belisario como mi persona estamos certificados como trainers del curso. ¿Ya? claro, Así que esa es una de las razones por las que está validada también por Impulsar. Eh, y el hecho de que esté transformación digital enfocada al universo ágil es porque efectivamente la agilidad es un factor muy determinante para las cosas que hay que hacer. No es una moda, lo enfrentamos no solo desde una metodología en particular, ¿ya? claro. Sino de una forma bastante más holística. Así que los invito a verlo porque de verdad es bien interesante.